¿realmente tenemos tantas infecciones de transmisión sexual como decimos los médicos, o realmente estamos exagerando o nos estamos quedando corticos? Antes se decía enfermedades de transmisión sexual. El término correcto desde hace unos años es infecciones de transmisión sexual. No tengo ningún conflicto de interés en esta conferencia. Pero ¿cuáles son algunas cifras actuales? En el 2021 el CDC y la Organización Mundial de la Salud nos han reportado que hay más o menos 374 millones de personas en el mundo que se contagian al año. Esto quiere decir que más o menos 1 millón de individuos se contagian al día de algún tipo de infección de transmisión sexual. O sea, 1 millón es un montón, o sea, 6 ceritos a la derecha, un montón. Y desafortunadamente muchos de estos pacientes son asintomáticos y esto hace que se vaya volviendo como una cadena de transmisión. Hay 600 millones de personas, hombres o mujeres en el mundo con herpes tipo 2 o herpes genital. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? Pues simplemente es una variedad de síndromes clínicos e infecciones causadas por patógenos que son adquiridos mediante cualquier tipo de contacto sexual. Tenemos más de 30 bacterias, virus y parásitos que son transmitidos con este tipo de contacto sexual. Y esto se enloqueció. Perdón. Ya le estoy haciendo hacia atrás, pero vaya. Es un poquito sensible. Bien. Tengo que acercarme aquí a… Bueno. Hay 8 que son muy comunes, unas que son curables. Entonces uno le dice a los pacientes, o yo se le digo a los pacientes, bueno, qué aburrimiento tener una infección de transmisión sexual, pero si se cura, pues se curó, ¿cierto? No pasa nada. Damos un antibiótico, un antiparasitario, por ejemplo, sífilis, gonococo, clamidia y tricomona son unas de las más comunes y que son curables, pero tenemos otras incurables, que son para toda la vida. Ya sabemos que el HIV no nos mata, pero vamos a estar con el virus siempre. Pero hay uno peor, que aunque no produce efectos tan graves, en general, digamos, en la salud de los pacientes, que lo podría igual causar, como el virus del herpes, afecta absolutamente la calidad de vida de los pacientes. Y realmente esta afección y este compromiso en la calidad de vida hace que la gente sufra muchísimo, pero no se cura. Y muchas veces es repetitivo en el año. Y últimamente tenemos, por ejemplo, la viruela del mono, que empezó a presentarse especialmente el año pasado. Pero ¿cuánto cuesta esto? Si ustedes ven, más o menos 16 billones de dólares en Estados Unidos se gastan en costos directos médicos por nuevas infecciones de transmisión sexual. En 2018, esta fue 26 millones de nuevas infecciones de transmisión sexual que hicieron que se gastara esto. 1 de cada 5 personas en Estados Unidos tiene una infección de transmisión sexual. O sea que realmente es una entidad muy prevalente y con una incidencia también muy alta. Específicamente, el virus del papiloma humano es la más prevalente y hace que tenga, por supuesto, un costo muy elevado. Sin embargo, como vamos a ver en la diapositiva que sigue, la patología que todavía sigue costando muchísimo es el virus de inmunodeficiencia humana. Pero imagínense, 1.1 billón se gasta tratando clamidia, gonorrea y sífilis. El 25% de estos costos son por infecciones en mujeres y el 26% en personas entre 15 y 24 años. Yo no sé, para mí por lo menos es escandaloso el número. Yo no sé para ustedes, pero para mí lo es. En cuanto a la viruela del mono, que es la más reciente infección de transmisión sexual que se pensó que era exclusiva de hombres que tienen sexo con hombres, no es exclusivo de esta población y simplemente puede darle a cualquier persona que tenga un contacto sexual con una persona que esté infectada. Aquí lo que podemos ver es que el año pasado en el mundo, esta fue la cifra, más o menos 26.000, 28.000 personas, pero en Colombia se diagnosticaron 5.600. Realmente fue baja, hubo un pico en octubre y después empezó a disminuir. Desafortunadamente en Colombia no hay cifras actuales. Incluso de HIV no hay cifras tan actuales, no sabemos si hay un subregistro o simplemente ha estado algo estable. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nos han hablado siempre de grupos de riesgo, de alto riesgo o de bajo riesgo. Entonces siempre nos han dicho, las personas o los grupos de alto riesgo son aquellos que tienen sexo con prostitutas, hombres que tienen sexo con hombres. Y hemos desestimado a aquellos que harían parte
del grupo de bajo riesgo, pero entonces vamos a ver si realmente somos de bajo riesgo. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, en especial en este grupo de alto riesgo? Y es que muchas de estas infecciones coexisten, virus del herpes con virus de HIV y también con virus del papiloma. Pero ¿cuáles consideran, digamos, en la literatura que son de bajo riesgo? El sexo no coital, mujeres que tienen sexo con mujeres, los extremos de la edad y parejas monógamas. Uno de estos es, por ejemplo, prácticas no coitales. Coitales se refiere pene-vagina. Entonces, sexo anal. Y dicen, no, esto aquí no pasa nada, no vamos a tener problema. Realmente, como no tengo un contacto pene-vagina, hay menos riesgo. Resulta que es muy común en heterosexuales, o sea, no solamente en hombres que tienen sexo con hombres, se ve mucho en jóvenes porque es una falsa virginidad. Ah, no, como entonces, desde el punto de vista de la creencia cultural, perder la virginidad es la ruptura del himen, ¿verdad? Pero aquí simplemente se cree que no, porque no hay ruptura del himen y no hay penetración vaginal. Pero no, realmente también pierden la virginidad con sexo anal o con sexo oral. Entonces, se cree que es más seguro porque además no causa embarazo. Y, por ejemplo, la práctica en los jóvenes en Estados Unidos es más o menos del 37%. En el 2014, 205 parejas a las que se les indicó un kit de detección casera para ver si tenían alguna infección de transmisión sexual, que tenían una práctica anal, se encontró que el 86% no utilizó preservativo, pero además esto tiene una complicación y una implicación importante, y es que muchas veces nos llegan incluso mujeres con vaginitis severas y no se nos ocurre preguntarles, ¿usted tiene sexo anal? Porque tienen, digamos, una penetración anal y después pasan a la vagina, no utilizan condón, no cambian condón, hay una contaminación muy importante. También puede haber un aumento en las uretritis y en las prostatitis por el uso del no preservativo. De este grupo, además, el 19% de estos que no utilizaron preservativo eran positivos para infecciones de transmisión sexual, especialmente clamidia. Y otro estudio nos mostró que cuando fueron tamizadas algunas mujeres que tenían sexo anal, casi el 30% tenían gonococo asintomático. Sexo oral, sabemos que es una práctica súper común, muy pocas veces se usa protección, porque el que dice la gente, ay no, qué pereza esto, perdón la expresión, pero esto de chupar es como comerse una colombina con papel, más o menos, y así lo describe la literatura. Y la gente no utiliza preservativo porque dicen, es que esto de chupar un caucho no es tan agradable ni tan chévere, pero debemos decirle a los pacientes que existen preservativos con sabores y se puede dar en cualquier tipo de relación, independientemente de la orientación sexual, y no es muy fácil la detección de infecciones de transmisión sexual que están en la orofaringe, y las más comunes son sífilis, clamidia y gonococo. Por ejemplo, llegan pacientes a la consulta que dicen, yo nunca he tenido actividad sexual, usted le ve que tiene una uretritis absolutamente evidente que es causada por gonococo, nunca he tenido una actividad sexual. Ya después dice, no, es que esto que hay ahí es una blenorragia o una gonorrea. Entonces, sí, es que una amiga en el colegio me hizo sexo oral. Entonces, no lo tenemos tan presente y debemos preguntarlo. Es imperioso que hagamos este tamizaje y preguntar por otros comportamientos sexuales que no son coitales. Como la protección no es frecuente, esto se acompaña de infecciones asintomáticas. Otro bajo riesgo, mujer que tiene sexo con mujer. Entonces, muchas de estas mujeres que tienen sexo con mujeres o que se dicen 100% lesbianas ya han tenido contactos con hombres. Por ejemplo, más o menos estas mujeres que se dicen 100% lesbianas, hasta 5 tienen un promedio de 5 parejas sexuales con hombres, o sea, ya han tenido actividad sexual con hombres más o menos, han tenido 5, incluso hasta más parejas masculinas. En este estudio de 6.900 mujeres identificadas como 100% lesbianas, 17% tenían historias de infecciones de transmisión sexual, 71 habían tenido coito alguna vez en su vida y el 17% habían tenido sexo anal. Y el 5% de estas mujeres refirieron haber tenido sexo con hombres el año anterior, pero se reconocían a sí mismas como 100% lesbianas. Una de cada 4 mujeres que nunca han tenido contacto con hombres son positivas para el virus del papiloma humano. Entonces hay tendencia a no usar protección, existen también los preservativos para mujeres. Las parejas, digamos, de estas mujeres que tienen sexo con mujeres, tienen mucho más parejas que
que las heterosexuales, o sea, digamos, tienen un poco más de promiscuidad, no necesariamente son monogámicas como se pudiera pensar, y también tienen contacto anal y vaginal con hombres, como se los mencioné anteriormente. Tienen un riesgo elevado de estas infecciones de transmisión sexual. Los adultos mayores y los extremos de la vida. Cada vez vemos que las personas más jóvenes inician su actividad sexual muy tempranamente. Se ve, ya nos están diciendo mayores, adultos mayores a los de 50 años. No, eso es más adelante, pero los estudios nos están catalogando como adultos mayores y se sabe que hay un aumento de estas infecciones en este grupo etario. De 7 a 10% de los casos nuevos de HIV son en personas mayores de 50 años. A las mujeres mayores, sobre todo si están casadas y tienen una sola pareja, no se les hace screening para infecciones de transmisión sexual y muchas veces son diagnosticadas con HIV que fueron adquiridos porque su pareja tenía otras personas. Los hombres en general se resisten al uso del condón, pero no lo crean, muchas mujeres también. Cuando hay ruptura de las relaciones, o hay divorcios o separaciones, esto se asocia a un aumento y a un mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual. Una de las razones podría ser es que ya somos mayores, entonces al ser mayores no vamos a tener tanto riesgo, digamos, nos cuidaríamos y todos seríamos responsables. Y aquí un gran error es asumir que el otro se cuida y realmente uno es el que se tiene que cuidar. Asumir que el otro no lo hace para así cuidarse uno. En este estudio, casi con 2.000 personas mayores de 50 años, encontraron que el 40%, 43% hombres y 36% de mujeres tenían sexo casual. Casi el 70% nunca se había hecho una prueba para infecciones de transmisión sexual y solo el 20% de hombres y 24% de las mujeres utilizaron condón en el último encuentro. En este grupo se encontró que los que tenían parejas con infecciones de transmisión sexual correspondían al 5% y por supuesto la era de la pastilla para el tratamiento de la disfunción eréctil ha hecho que se aumente la frecuencia y el porcentaje de infecciones de transmisión sexual. Adultos mayores, en China en esta población con casi 1.000 hombres encontraron que el 46% de los hombres mayores de 50 años paga por sexo. Acuérdense que la mayoría no aceptan el uso del preservativo, solo el 4% usaron condón. 24% tenían múltiples parejas y la viudez y la ruptura se asoció a este riesgo. En cuanto al virus del papiloma humano, es la infección más frecuente de transmisión sexual en el mundo. Sabemos que hay más de 150 serotipos, más del 75% de los hombres y las mujeres tienen en algún momento de la vida virus de papiloma humano. Entonces casi que podríamos decir que podría ser como una gripa, que en algún momento podríamos tenerlo. No todos van a tener consecuencias importantes, pero sí debemos estar atentos. Muchos son transitorios, algunos se eliminan espontáneamente, especialmente en hombres. O sea, hay una mayor eliminación en hombres que en mujeres y cuando persiste se asocia a condilomatosis o cáncer. Aquí está alguna de las neoplasias que podemos encontrar asociadas al virus del papiloma humano. La más frecuente, y lo sabemos, el cáncer de cérvix. Incluso hay otros estudios que hablan que el 99% de los cánceres de cérvix son producidos por el virus del papiloma humano. Por eso está la vacuna y la vacuna es efectiva. Pero también podemos tener cáncer de vulva, de pene, de ano, de recto y de laringe. Orofaringe. Es mucho más frecuente en mujeres con una relación a hombres 3 a 5. Entonces, el sexo sí es seguro y ahí sí hay monogamia. El sexo seguro reduce la transmisión y la reinfección de infecciones de transmisión sexual, especialmente las virales. Hay un estudio que me gusta mucho que lo publicó el doctor Garola en el 2014, donde tenía 49 parejas que las dos tenían VPH y les dijeron, bueno, vamos a tener sexo limpio. ¿Qué es sexo limpio? Coito solamente pene-vagina, no fumar, no licor, siempre condón y tener un buen aseo de los genitales. Cuando esto se hizo, digamos, siguiendo todas estas indicaciones, a los 6 meses el 100% de estas personas tuvieron curación del VPH. ¿Cómo debemos evaluarlos? Tenemos que evaluar el riesgo de las personas, tenemos que preguntarles. No les dé pena preguntarle a la gente, ¿usted tiene vida sexual? ¿Tiene una actividad sexual solo, en pareja, en grupo? Porque no podemos asumir que las personas solamente tienen una pareja. ¿Cómo es su actividad sexual? ¿Tiene sexo con hombres, con mujeres, con ambos? Y deberíamos tener en cuenta las 5 P's. ¿Cuáles son las parejas? ¿Qué parejas tiene? ¿Con quién tuvo sexo? ¿Cuántos en el último mes? ¿Cuántos en el último año? Tiene muchas, varía de pareja con frecuencia.
tiene prácticas no coitales, usa o no usa condón. Otra de las P's se planifica para no quedar embarazado, porque además muchos de los temores, especialmente en los jóvenes, es quedar embarazados. Entonces dicen, no me importa tener otro tipo de práctica sexual porque yo no quiero quedar embarazada y no quiero ser una adolescente embarazada. Y, por ejemplo, lo vemos muchísimo los urólogos en consulta, vengo a hacerme la vasectomía. Entonces, cuando dice, ¿usted se acuerda que la vasectomía solamente sirve para no tener más hijos? La vasectomía no previene infecciones de transmisión sexual. Y la mayoría hace como, sí, están pensando en solo no tener hijos, pero es que la práctica sexual para reproducirse no es el grueso de la práctica sexual. La mayoría de nuestra actividad sexual es para el placer, para estar bien, para estar felices, y es muy frecuente. Y esto conlleva a ciertas situaciones si no nos protegemos. Le debemos preguntar a los pacientes cómo se protege para prevenir las infecciones de transmisión sexual y si ha tenido en el pasado o sus parejas algún tipo de infección de transmisión sexual. Debemos preguntar si usan drogas, si toman mucho licor y si lo saben controlar. Muchos llegan a la consulta, me pasé de tragos, no usé condón con una persona desconocida. Pues si uno no sabe tomar, la recomendación es perfecto, qué bueno que viene a esta consulta, vamos a ver qué le pasó, si se contagió, pero si usted no sabe tomar, no tome, o tome hasta donde usted no pierda el control. La gente sabe que si se toma un trago de más, pierde el año y ahí se va a contagiar, ¿cierto? ¿Qué pasó cuando abrieron los bares y el tapabocas y el coronavirus? Empezó a aumentarse, porque cuando usted ingiere licor y se quita la inhibición frontal, que es lo que nos controla nuestros impulsos, la gente dice, eso a mí no me va a pasar, eso le pasa a los demás, eso es a otros. Y siempre preguntarle también a los pacientes, ¿usted paga por tener sexo? Incluso se sabe que las pacientes o los pacientes que consultan o frecuentan sitios donde hay que pagar por tener sexo, muchos de estos pacientes pagan a la gente para no tener que usar condón. Sin embargo, las prostitutas o aquellos que, digamos, se venden para tener actividades sexuales exigen el preservativo, pero hay otros que dicen, no, yo pago. Y además tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que la manera de relacionarse ha cambiado. Ahora es muy fácil por las aplicaciones buscar incluso conductas de riesgo. Hay personas que quieren tener conductas de riesgo y busco persona que quiera tener sexo sin protección, busco persona que esté infectada y que quiera tener sexo sin protección porque les gusta sentir la adrenalina de tener un contacto de riesgo, como jugando a la ruleta rusa, a ver si de pronto o no me contagio. Muchas veces no hay contagio, pero otras sí. Debemos tener una empatía con las personas que llegan a nuestra consulta. No podemos juzgar, pero sí debemos informar de los riesgos. Hay que ser respetuosos. Digamos que su estándar no tiene que necesariamente trasladárselo al paciente. Realmente, y ni siquiera necesariamente, su práctica sexual, su conducta sexual es suya y no hay que trasladársela a los pacientes. Aquí tenemos que ser empáticos, respetuosos, pero obviamente serios y contundentes en el momento de educar para que la gente pueda entender que hay riesgos y situaciones que les van a poder complicar la vida en el futuro. Motivarlo con los buenos resultados cuando ellos manejan los riesgos e insistirles en el uso del condón, especialmente en prácticas de sexo casual. Cuando las personas se conocen y logran hacerse exámenes entre las dos personas y llegan a la conclusión que son seronegativos o incluso los dos son seropositivos, por ejemplo en herpes, es posible que no haya necesidad de utilizar protección en ciertos casos. Y en las personas que tienen sexo, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres que tienen sexo con mujeres, obligatoriamente deben hacerse unos perfiles de infecciones de transmisión sexual anual. ¿Cómo las vamos a evitar? Pues podríamos decir que evitando la actividad sexual, digamos que eso podría ser como lo más lógico desde el punto de vista académico, pero no es real en la vida, o sea, no podemos no tener actividad sexual. Y una cosa que sí le podemos decir a la gente, protéjase. Sí, entonces sería con lo que les decía, no tengan sexo anal, no tengan sexo vaginal, no tengan sexo oral, no tengan sexo con nadie, solamente con usted mismo, pero eso es irreal, eso no va a pasar. Entonces, lo más importante es que estas personas realmente entiendan al riesgo al que nos enfrentamos. Todas las personas tienen o tenemos algún tipo de actividad sexual
Y debemos preguntar, para concluir, pues los hábitos sexuales, como ya habíamos hablado. Debemos entender que los jóvenes y los mayores son personas que no son de bajo riesgo. O sea, es que no deberíamos catalogar en dos grupos, altos o bajos, sino que simplemente todos los que tenemos algún tipo de actividad sexual estamos expuestos. Y, como les decía, y para no ser tan reiterativa, enseñar cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual. Eso es todo.